En esta mañana me siento privilegiado de estar aquí en la iglesia de Calhoun. Creo que había venido una noche, pasé por acá cuando visitaba a mi hermana. Creo que he venido 2 veces, las 2 veces creo que han sido de noche. Pero hoy tengo el privilegio de estar aquí en la mañana y presentar el mensaje del Señor. Ahora que veía yo la historia de los niños, veía un niño por aquí pequeño y me recordó cuando mis hijos mellizos estaban así pequeñitos y pasábamos a la historia de los niños y mi esposa traía a Juan y yo traía a David y escuchamos con ellos la historia de los niños y el tiempo pasa rápido. Ya hasta este año, hasta que termina, estamos a 28 de octubre en este 2023. Quedan ya 2 mesecitos para terminar y entrar en 2024. Cada día que pasa, como decía alguien, nos alejamos de nuestro nacimiento y nos acercamos a la venida de Cristo. Así que yo quiero que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que sigan adelante con la obra de Dios en este lugar. En esta mañana yo quiero hablar de la majestad del universo. Quiero hablar de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En esta mañana voy a presentar un tema que quizás en algún momento podría ser un poco diferente a la creencia quizás tradicional, no lo sé, o quizás algunas cosas, pero no quiero en ningún momento levantar ningún aspecto de controversia, sino presentar la palabra de Dios. Y mis hermanos, ese gran rey del universo, ese creador y salvador, hizo un planeta hermoso, lleno para que disfrutara de gozo y de felicidad. Y el Señor dio todos los recursos necesarios para que nuestros primeros padres disfrutaran de una paz completa, una felicidad total. Así lo hizo el Señor. Y aunque el mundo fue transformado por el pecado, por la desobediencia de nuestros primeros padres, la mano de misericordia y de poder de Jesús el Creador nunca se ha apartado de este mundo. El Señor es un Dios grande y misericordioso. Cristo Jesús, mis hermanos, es grande. Es el ser más poderoso del universo por voluntad del Padre, como lo vamos a ver en esta mañana y como seguramente ustedes lo han leído. Entonces, mis hermanos, apareció un problema que es el problema del pecado. El problema del pecado, según nosotros hemos leído, estudiado, no tuvo su inicio el pecado en la tierra, sino en el universo con Lucifer, pero ese pecado llegó a la tierra, ocurrió. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió de ella. Mis hermanos, es una historia triste la que ocurre en el jardín del Edén. Y dice que en el capítulo 3, versículo 8 y 9, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde están? Mis hermanos se escondieron como niños. Todavía ellos no conocían o ignoraban el poder de Cristo, que es omnipresente. Y hay una tendencia, mis hermanos, en la raza humana de ignorar el poder de Dios, el poder de Cristo y la grandeza de Cristo. Ellos se escondieron como niños inocentes.
Y hoy en día enfrentamos ese mismo problema, que en el mundo religioso muchas personas ignoran el poder y la grandeza de Cristo Jesús. Mis hermanos, tenemos un Salvador poderoso. Tenemos un Dios omnipresente, omnisapiente, un Dios que está dispuesto a salvarnos. Y dice el relato bíblico también en Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El pecado entró ¿por quién? Por un hombre, y pasó a todos los hombres, nos dice la palabra de Dios. Ahora tenemos un problema: pecado en la raza humana. ¿Cómo resolver el problema del pecado en la raza humana? ¿Qué hizo Dios? Primero les perdonó la vida. ¿Qué iba a ocurrir en el momento en que ellos comieran de ese árbol? Morir. Y hay gente que trata de interpretar, bueno, fue una muerte espiritual. Otros tratan de interpretar, murieron parcialmente. Pero mis hermanos, primero Dios les perdonó la vida. Cuando Dios se acerca a su creación, cuando Dios nos busca, se acerca a nosotros, lo primero que trae el Señor es el perdón en la mano, hermanos. Y es un bonito ejemplo a seguir. Aún hasta Jesús dijo que cuando vayas con tu adversario ante el magistrado, ¿qué debe hacer la persona? Antes de ir al magistrado, a ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué hace? Arreglarse, perdonarse antes de llegar ante el juez. Eso dijo Jesús. Mis hermanos, qué hermoso sería si en la resolución de cualquier problema, de cualquier conflicto que tengamos, lo primero que llevemos en la mano es el perdón. Y Dios siempre ha buscado al ser humano con el perdón, y el perdón está disponible y es ofrecido, y fue ofrecido en el Calvario para la raza humana. Así que el Señor lo primero que hace es que les perdonó la vida. Y segundo, ¿qué hizo? Trazó un plan. Entonces pasamos al plan de salvación. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La pregunta que nos hacemos es: ¿había certeza y seguridad de que este plan iba a ser exitoso? Es una pregunta que podríamos hacer nosotros, que la creación de Dios pudo hacerse en el momento. ¿Había certeza, había seguridad que este plan sería exitoso? Hay dos posiciones, ¿sí? Y las dos posiciones al respecto. La primera posición es la posición legalista, humanista. Es que tal vez el plan podría fracasar. Podría fracasar. Y muchos piensan hoy que el plan de salvación podría fracasar, que había posibilidad de que fracasara. Por lo menos eso no lo dice la Biblia. La Biblia, por el contrario, nos presenta un plan de salvación que estaba seguro que iba a ser victorioso. Estaba seguro. Y estaba tan seguro que ahora vamos a presentar evidencia. La posición bíblica, mis hermanos, la posición bíblica es que la victoria del plan estaba asegurada porque Jesús es Dios. Es un Dios que no conoce derrotas. Es un Dios que no conoce derrotas. Cristo Jesús. Entonces, había esas dos posiciones. Ahora dice la palabra de Dios que la Biblia muestra de que este plan
iba a ser un plan, es un plan perfecto y es un plan que no fallaría. Y tenemos del Antiguo Testamento y en la Biblia tenemos como evidencia que el plan no fallaría, porque la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 5 versículo 24, dice: caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué ocurrió? Y desapareció porque le llevó Dios. O sea, tenemos aquí que Dios se lleva a Enoc para el cielo antes de que el plan fuese ejecutado. La palabra de Dios nos dice también en Reyes, nos dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Dios lleva a Elías al cielo antes de que el plan fuese ¿qué? Ejecutado. Interesante. Y nos dice la palabra de Dios también: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró. ¿Quién lo enterró? ¿Quién enterró a Moisés? Jehová. Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, dice el escritor de Deuteronomio, quien escribió esa parte. Nadie conoce su sepultura. Dice también en Judas, dice, bueno, voy a leer, sí. Pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces tenemos nosotros que Moisés muere, es sepultado por Dios en un lugar que nadie conoce, nadie conoció, y luego el Señor viene para resucitar a Moisés y llevarlo al cielo. Y nos dice también en la palabra de Dios, nos dice en Lucas capítulo 9 versículo 20 al 30, dice: y entre tanto que oraba ¿quién? Jesús. La apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran ¿quiénes? Moisés y Elías. Moisés y Elías vivos, vienen del cielo, están con Moisés antes de que el plan, con Jesús antes de que el plan fuese ¿qué? Ejecutado. Ahora viene una pregunta muy importante, y esta pregunta es: Enoc, Elías y Moisés, ellos salvos por su propia justicia o por la victoria o porque la victoria del plan estaba asegurada. ¿Por qué? Porque la victoria Se salvaron por su propia justicia. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5 versículo 19 y 18, nos dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y estamos incluyendo allí a Enoc, a Moisés, Elías, porque aquí no hay excepciones, vino a todos los hombres, de la misma manera la justicia por la justicia de uno, todos los hombres, vino a todos los hombres ¿qué? La justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mis hermanos, Enoc, Elías y Moisés subieron al cielo porque la victoria estaba asegurada. Porque Cristo es todopoderoso. Porque Cristo es grande.
Y yo sé que muchos de ustedes han leído los versículos que yo voy a leer, pero ahora vamos a leer acerca de la naturaleza del autor y el ejecutor del plan de salvación. Y dice la palabra de Dios refiriéndose a él, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, cuando alguien le pregunte qué opina de Jesús, si opina bíblicamente, dígales que es el Todopoderoso. Amén. Y lo ha sido eternamente. Y nunca ha dejado de ser todopoderoso un solo segundo. Amén. Cristo es el Todopoderoso, mis hermanos. Eso lo dice la palabra de Dios. Él es el Todopoderoso. Dice también claramente, y esto es muy importante que lo entendamos, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mis hermanos, Cristo es la expresión de Dios. En español, en esta versión, se usa verbo, en inglés se usa in the beginning was the word, se usa la palabra, pero las dos son apropiadas, aunque tienen características diferentes, palabra y verbo, las dos se reúnen todas las características. Jesús es el portavoz de Dios. Jesús tiene acceso al Padre. Nadie, ahora vamos a leerlo, tiene acceso al Padre sino Cristo Jesús. Él es poderoso, hermanos. No haya duda de su victoria. No podemos pensar en un Jesús pequeñito. Jesús es grande. Mis hermanos, los legalistas acostumbran a presentar a Jesús pequeño, pequeñito. Hay una controversia, y yo no quiero entrar a conferencia, pero puedo opinar de esa controversia. Algunos, no sé dónde ha salido teológicamente, en la Biblia no está. Algunos dicen que Cristo vino a demostrar que el hombre puede. Pero otros decimos, y yo veo que la Biblia dice que Cristo vino a buscar lo perdido, porque el hombre no puede. El hombre no puede sin Cristo, hermanos. Solo en Cristo se puede. Y Cristo vino a crear una justicia, y con esa justicia se encarnó Jesús para pagar el precio de nuestro pecado. Se encarnó Jesús para crear una justicia la cual nos cubre y con la cual puede entrar al reino de los cielos. Yo no puedo entrar con mi justicia. Nadie se puede entrar con su propia justicia al reino de los cielos, hermanos. Cristo vino a hacerlo. Cristo vino a pagar el precio. Cristo vino a eso. Es tanto la creencia, y yo diría tradicional en algunos lugares, que muchos creen y dicen, y yo oí hasta un pastor reconocido y famoso decir que si Cristo usaba la divinidad pecaba. ¿Eso dónde está? Eso no está en la luz mayor, por lo menos en la Biblia yo no he visto. Cristo siempre ha sido Dios poderoso. Tomó naturaleza humana por misericordia para pagar nuestra culpa. Y somos perdonados porque Él pagó. Y para crear una justicia en la carne. La Biblia dice, bueno, aquí no estoy citando, que estoy citando como 25 versículos. Se me olvidó citar pero la Biblia dice que Cristo condenó el pecado en la carne, hermanos. Así dice la Biblia. Y con esa justicia somos vestidos y entramos a las mansiones eternas. No podemos hacerlo con nuestra justicia. No nos engañemos, nuestra justicia no nos puede salvar. Es la de Cristo. Perdonados por su sacrificio y salvos por su justicia. Otro predicador me decía a mí que si Cristo usaba su divinidad, le estaba haciendo trampa a Satanás. Como si se tratase de una olimpiada, una competencia, no, hermanos. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y el Todopoderoso puede utilizar hasta el arsenal más grande para salvarnos. Y eso hizo Jesús. Eso lo hizo el Señor Jesús. Nos dice también la palabra de Dios acerca del ejecutor del plan. Nos dice, Él dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Mis hermanos,
es tan grande, tan poderoso Jesús, que el Padre se gozó de que así fuese, que ni siquiera nosotros como humanos podemos entender el poder y la grandeza de Cristo. Solo la puede entender el Padre. Solo la puede entender el Padre, porque Cristo es un Salvador grande, es un Dios poderoso, es Cristo Jesús. Dice también la palabra de Dios acerca de este ejecutor del plan. Dice también: por cuanto agradó al Padre que en él habitase, ¿qué? Toda plenitud. ¿Qué agradó al Padre? Que en Cristo habitase toda plenitud. Todo lo infinito, todo lo poderoso, todo lo grande que pueda haber en el universo, lo más grande, lo más poderoso, habita en la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Qué tan maravilloso es el Señor. Entonces, por eso Pablo le dice a los colosenses y nos dice a nosotros de la siguiente manera. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas. Lo contrario a lo que hemos leído eso y lo que vamos a leer son filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo, por quien él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Maravilloso, hermanos. Yo me gozo de saber, hermanos, que tenemos un Salvador que es creador y redentor grande y poderoso, y con él está asegurada la victoria. Por eso es necesario, hermanos, vivir con Cristo. Yo estaba escuchando atentamente lo que decía aquí la hermana acerca de cómo mantener la fe. Se mantiene a través de la lectura, la oración, pero yo quiero agregar algo más: la meditación, hermanos. Pero cuando hablo de meditación, yo no hablo de estos individuos que se sientan y yo no sé qué piensan o que hacen las manos así, se sientan de alguna manera. Yo no digo esa meditación, es de andar con Cristo en la mente, hermano, de pensar en Él, de estar enamorados de Cristo Jesús. Yo sé, muchos aquí, todos nos hemos enamorado, y cuando uno está enamorado, ve a la enamorada en todas partes. Sí, yo cuando me enamoré de mi esposa la veía en la sopa, en la calle, en todas partes, me soñaba con ella. Y cuando estamos con Cristo y nosotros vivimos con Cristo, pensamos en Jesús, en nuestro Salvador grande, poderoso, en el reino de los cielos, quien nos puede dirigir nuestra vida, resolver nuestras dificultades, llenarnos de gozo. Nosotros tenemos que enamorarnos y vivir por Cristo y para Cristo. Y como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, y con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese ser poderoso, mis hermanos, lo más grande y lo más poderoso que hay en el universo. Dice en Juan capítulo 1 versículo 3, dice: todas las cosas por él fueron ¿qué? Hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada existe lo creado, nada creado existe que no lo haya hecho Cristo Jesús. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios, hermanos. Qué poderoso Salvador tenemos en Cristo Jesús. Dice también la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Todo le pertenece a Cristo, hermanos. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, aún entre los muertos. Bueno, nosotros sabemos que Jesús es Dios, que Jesús tomó una vida humana y la puso allí y la volvió a tomar. Nosotros lo sabemos, que es indestructible, pero aún tiene preeminencia entre los muertos. Y cuando ese cuerpo, la parte humana murió y resucitaron, muchos resucitaron, no salieron hasta que Él nos resucitó, para que Él tenga preeminencia en todo, hermanos, hasta en los muertos tiene preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mis hermanos, el sacrificio y la obra de Cristo no solo reconcilia a nosotros, sino que le da sabiduría y entendimiento a todo el universo, para que todo el universo y todo esté conciliado con Dios por medio de Cristo Jesús. Dice también la palabra acerca de Jesús. Le hicieron una pregunta a Jesús, y ellos dijeron: ¿dónde está tu Padre? Dijeron los fariseos. Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conocerías. Les dijo Jesús. Entonces, por eso dice Jesús, dice el Señor en la Biblia, en Juan capítulo 10, dice Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis hermanos, a Jesús no lo mató nadie. Esa parte humana recibió toda la culpa del pecado. Tanta culpa del pecado y tanto peso del pecado, tanta angustia del pecado, que la parte humana murió. Él la puso y la volvió a tomar. Eso dice la palabra, eso dice el mismo Jesús. Sí, eso dice el mismo Jesús. Hermanos, los fariseos también le preguntaron a Jesús: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces tú a ti mismo? Respondió Jesús: si me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, porque le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida y la vio. Mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, no solo aquí vemos una cuestión de tiempo, antes de que Abraham fuese, yo soy, sino que Jesús aquí en este versículo está mostrando que Él es el gran yo soy. La expresión que se usa ahí para mostrar que Él, Jesús, es el gran yo soy. Aquel gran yo soy que llamó, que dijo a Moisés: he aquí, dice Moisés, llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿y yo qué le responderé? Él respondió y dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Mis hermanos, ese Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús, el gran yo soy. Es Jesús, que es la expresión del Padre, al Padre donde nadie tiene acceso sino solamente Él. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Ese Jesús, hermanos, es el gran poder de Jesús. Jesús le enseñó a estos apóstoles, pescadores, les enseñó de una manera sencilla, lógicamente porque ellos no tenían ningún estudio, ninguna preparación. Les enseñó de una manera sencilla, pero Jesús a estos pescadores y al pueblo de Israel, a los judíos, cuando Él vino, les dio grandes verdades que son un tesoro y que revelan quién es Jesús. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mis hermanos, ahí la importancia de Jesús.
Nadie va al Padre sino por Jesús. No hay otra manera, no hay otro camino. Si quieres triunfar, si quieres vivir en plena comunión con Dios, necesitas empaparte de Cristo diariamente. Es en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice también la palabra de Dios, nos muestra que Jesús es el comandante en jefe del ejército más poderoso del universo. Ese ejército, Dios no necesita guerra porque no hay otro universo y nada, pero para combatir el mal, el Señor tiene el ejército más grande y poderoso. Y Cristo es el comandante y jefe de ese ejército. La palabra de Dios dice: levantad en alto vuestros ojos, mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército. Y también dice en la palabra en Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, que tenía una espada desenvainada, o sea, un varón con una espada allí. Y Josué yendo hacia él, José bien valiente, también sacó su espada y se lanzó hacia él y le dijo, dice allí, y José yendo hacia él dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y él le dijo: ¿qué quiere mi señor que haga su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, Cristo Jesús, le respondió a José: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Mis hermanos, la presencia de Cristo santifica. Santificó el lugar. Y si vives en comunión con Jesús y tu vida está centrada en Cristo, serás santificado, porque nadie puede santificar sino la persona de Cristo Jesús. Dice también la palabra de Dios en Mateo 28, 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad? Toda potestad. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y escuchen bien, muy importante: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos, Jesús no está lejos. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús debe ser exaltado, debe ser glorificado, debe ser el dueño de todos los púlpitos, debe ser la figura central de todos los sermones, y es la única solución para cada problema, es la persona de Cristo Jesús. Yo voy a terminar, mis hermanos, con una cita. Y la cita dice así: cuando nuestros nombres sean presentados en el juicio, Cristo será nuestro abogado defensor. Pero sucederá algo paradójico. En lugar de defendernos, reconocerá nuestra culpabilidad delante de todo el universo. No nos defenderá diciendo cuán buenos cristianos hemos sido. Él no dirá: él fue buen pastor, él fue buen diácono, fue buen cristiano. No, ese no será el argumento. El único argumento válido, mis hermanos, que Jesús presentará cuando Él presente los nombres ante el Padre de las luces, donde Él es el único que tiene acceso. Cuando Él se presente, el único argumento será que Él presentará allí, va a ser: Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. El único argumento: Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Ninguna otra cosa. Por ninguna otra cosa entraremos al reino de los cielos, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestros pecados fueron pagos por su sacrificio en la cruz. Será lo único.
Algunos dirán, sí, pastor, ¿estoy salvo o no estoy salvo? Hermanos, nosotros estamos salvos mientras no dejemos la salvación. La salvación es Cristo Jesús, es vivir con Él. En 1 Juan capítulo 5 versículo 12, el que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida. Es una condición. Si no lo tienes, estás rechazando la vida y la salvación. Pero si tienes a Cristo, tienes la vida. ¿Y qué sucede, pastor? ¿Qué sucede en la vida de cada persona? Eso ya es individual entre Dios y la persona. Dios conoce el progreso de cada persona. Dios conoce cada persona. Lo importante es aceptar la salvación que el Señor nos ofrece.